sumando el micrófono, perdón, para que no se vayan sumando interferencias. Y nada más. ¿Interfiere la que habla afuera o no se oye? ¿La voz de la gente que está afuera se Pues oye? no lo sé. No sé si entra. Yo sí los escucho, pero no sé si es porque entra por el audio. ¿Escucháis muchas interferencias del ruido ambiente que tenemos aquí en el estudio? No. Se escucha una voz de fondo, pero se te oye bien a ti, Iñaki. Vale, a mí se me escucha bien, perfecto. Gracias, Raquel. Hola, ¿qué tal? Bueno, os presento. Hola. Soy para Daniel. Bueno, aquí a mi izquierda tenemos a Daniel Silva, que es el gestor, gestor cultural. Bueno, gestor de esto. El gestor de Atelier Solar, que tiene dos sedes, una en la calle Arturo Soria, que está a 5 minutos de esta sede, que es la sede de la calle Elfo. Está desarrollando un proyecto súper bonito. Nos acoge aquí pues a una serie de artistas, ¿no? Nos anima, nos brinda la oportunidad también de estar en contacto unos con otros, de poder establecer diálogos que siempre son súper enriquecedores, ¿no? Y así de alguna manera cada uno de nosotros vamos desarrollando nuestros proyectos particulares. Aparte, en lo que es la sede de la calle Arturo Soria, tiene allí un espacio que es para residencia de comisarios y de artistas, ¿no? Eso es, sí. Y bueno, es una pena que debido al confinamiento no os podáis pasar. Pero bueno, por suerte, más adelante estáis online y sí, que además la idea era que esto fuera mixto, ¿no? Además, después de esta charla, tenemos un compañero con ópera por ahí. Soy yo. A ver cómo puedo quitar el micro. Un momento, chicos, perdón. Si podéis quitar los micrófonos, sería genial. Gracias. Sí, el problema es que es Blanca. Que está Blanca. Bueno, antes de dar paso a Blanca, voy a presentar un poco a Blanca. No sé si está ya ella conectada. Está en ello. Vale. Bueno, antes de que llegue Blanca, entonces, sí, por terminar de concretar esto, los que estéis conectados, estáis asistiendo a la versión online de estos estudios abiertos. Simultáneamente está viendo una sesión, no te preocupes, una sesión física, es decir, si giro la cámara, veis a una serie de personas que han venido de visitantes al estudio. A ver, como son las 4, es una hora muy poco popular, por tanto hay mucha gente, pero se simultanea la visita virtual en la que estáis vosotros y vosotras conectadas y la visita física, que quien quiera puede venir tanto a la calle Elfo como a la calle Arturo Soria, en estas dos sedes simultáneamente abiertas, ¿no? Blanca Sotos, que está conectándose, no sé si ya del todo. Ella es gestora cultural, lleva un espacio aquí en Madrid que es una editorial independiente, es una librería, es un espacio de creación, es un espacio de exposición y de encuentro que se llama Marca Blanca. Y en Marca Blanca suceden muchas cosas de muy diverso tipo, pero sobre todo relacionadas con la literatura, con el pensamiento, con la filosofía y también con las artes plásticas. ¿Está ahí Blanca ya? No, todavía no. No, vale. Bien, Blanca Sotos ahora mismo está en... Hola, Blanca. ¿No se me ve? Presentando. Es que yo me estoy viendo. Yo os veo a vosotros y me veo. Vale, entonces está así. Sí, yo sí la veo. Perfectamente, te vemos ahora, sí. Vale, gracias. Estoy conectada con el micrófono porque estoy en Salamanca, estoy en un encuentro de editores. No sé si hay mucho ruido de fondo y necesitáis que me meta en algún sitio. Vale, si no me avisan, me avisáis alguno. Pues os dejo en la charla entre Blanca Sotos e Iñaki Fernández. Así que bueno, gracias a los que estáis conectados. Nos vemos luego. Gracias, Blanca, a ti por participar en este encuentro y por hacer esta entrevista y esta sesión online. Lo contrario, un placer. Muchas gracias por invitarme y es un gustazo hablar con Iñaki sobre Iñaki. Encantadísima, vamos. Muchas gracias. Genial. Daniel. Bueno. Gracias, Daniel. ¿Qué tal, Iñaki? Bien.
Me voy a quitar la mascarilla porque estamos a teledistancia, literal, y creo que nos lo podemos... Yo me lo puedo permitir un momento, creo. Así con que... vuestro permiso, yo me la voy a dejar puesta porque hay... Tienes visitante como físico. habéis visto, hay más visitas aquí dentro del taller. Muy bien. Bueno, me parece lo más adecuado para mí. Perfecto. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de hablar contigo en estas circunstancias. Yo no sé si me toca introducirte, presentarte a ti y contar quién eres, o si quieres hacer tú esa presentación y que a partir de ahí comencemos la conversación. Yo creo que los dos habíamos planteado más una conversación que una entrevista. Sí, ¿no? Sí, y además creo que es interesante que los dos somos elementos periféricos con respecto al arte contemporáneo o al arte. Yo soy de filosofía, e Iñaki también, somos compañeros y se oye mucho el micro de alguien por ahí. Sí, ¿Y no, alguien? es el ruido ambiente de aquí del taller. Vale. Bueno, nosotros nos conocimos hace casi 20 años o más de 20 años. Creo que Iñaki ha hecho una apuesta que es muy importante o que a mí me resulta muy importante en un momento como el que es ahora mismo. A nivel profesional se desarrolla como profesor de filosofía de secundaria. Lleva ya muchos años dando clase con un mismo grupo y ha decidido en estas circunstancias adversas tomarse un año de trabajo, lo que suele llamarse año sabático. Iñaki se lo está tomando como un año de supercurro, ¿no? En el que se está concentrando en sus intereses, en algo que hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacer, y en encontrar el espacio, el tiempo para poder dedicarse en forma a trabajar, ¿no? Y a trabajar más a nivel de proceso. ¿Estoy bien, Iñaki? Tú me corriges cualquier cosa si lo ves de otra manera. Y me parece que esto es algo que va muy en contra de lo que generalmente la gente puede o es capaz de hacer o hace, ¿no? Que es más bien sacar ratos con respecto al tiempo de trabajo para poder, digamos que ratear tiempo para poder hacer tus cosas, ¿no? Iñaki lo que ha hecho es dejar aparcadas todas las cosas para dedicarse a sus cosas. Entonces a mí me parece que tenía varias preguntas, que son preguntas sorpresa además. Una cosa que dudo es, bueno, yo desde que te conozco dibujas, más que pintar dibujas, y dibujas plumilla, lápiz, carboncillo, con un trazo más como de dibujante clásico, cómic. ¿Cómo saltas hasta la pintura? ¿Cómo das el salto a algo matérico que es más además como con materiales de óleo, o sea, que tienen textura, que tienen profundidad y que no se quedan algo como más de superficie, como a mí me parece el dibujo, que no tiene por qué serlo? Yo puedo estar equivocadísima en todo lo que diga hoy. Pues, a ver, yo te cuento. A ver, responderé a tu pregunta, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando estabas haciendo la presentación, pues había cosas que se me estaban viniendo a la cabeza y quiero también, pues comentar un par de cosas al respecto. Siempre he dibujado, siempre, desde muy pequeño, ¿no? De los primeros recuerdos que tengo siempre están vinculados a lo que es el dibujo, ¿no? Entonces son mis cosas, ¿no? El tema del dibujo siempre han sido mis cosas, algo como muy íntimo, muy privado. De hecho, nunca he considerado que formara parte de mi yo público, por decirlo de alguna manera. Siempre me he reservado, digamos, esa esfera del dibujo a la privacidad, ¿no? En el colegio, más allá de los dibujos que nos pedían siempre en clase, pues tampoco los mostraba, ¿no? Siempre he sido muy prudente en ese sentido, muy precavido. Era algo muy mío, ¿no? Eran mis labores, pero no por eso quizás tenían menos valor. De hecho, recuerdo una experiencia en
en el instituto, ¿no? Cuando nos daban los profesores esas fichas en las que teníamos que rellenar, no sé si os acordáis, que teníamos que poner la foto y teníamos que poner los datos de nuestros padres, que nos daban todos los profesores una ficha y teníamos que sacar 7, 8 fotos y hacer 7, 8 fichas o las que fueran. Recuerdo un compañero del instituto que cuando puso el nombre de su madre y ponía profesión, puso sus labores, ¿no? Aquella fue la primera vez que reparé en que existía, digamos, esa esfera de sus labores, ¿no? Y que este compañero con esa dignidad lo mostraba. Lo digo porque, bueno, por reivindicar un poco la importancia de ese espacio privado. A pesar de eso, con el paso del tiempo, bueno, nunca lo he ido mostrando, ¿no? Siempre quedaba ahí. Y bueno, pues acaba el instituto y me dedico a otras cuestiones, ¿no? Me dedico al principio un poco con la ciencia, ¿no? Evidentemente no valía para ello, ¿no? Era algo que no me o sea, pasó por encima de mí como un rodillo, ¿no? Y rápidamente supe darme cuenta y recapacitar, y acabo con esa otra gran pasión que también nacía del ámbito íntimo, del ámbito de la privacidad, que era la filosofía, pero el ámbito de las bellas artes seguía quedando ahí relegado, ¿no? Era algo que quedaba muy lejos. O sea, lo seguía de alguna manera protegiendo muchísimo, ¿no? Quizás de esa contaminación. No sé si es a lo mejor por alguna forma de miedo, por no querer enfrentarme a lo mejor a alguna crítica, quizás a una primera crítica que podría ser la mía, ¿no? Uno se suele decir que uno es súper crítico. Bueno, sigue ahí. La vida pasa adelante y llega un momento, ahora ya con 43 años, ¿no? Bueno, no, miento, hace ya unos cuantos años. Tengo que remontarme unos cuantos años donde, pues alentado pues por la familia, por los amigos, por Sonia, etcétera, bueno, pues vuelvo a darle un poquito, a encender un poquito la llama de esa esfera artística que pues nunca se había apagado, pero bueno, estaba ahí latente, ¿no? Con cierta timidez. Y entonces empiezo a disfrutar. Conozco a dos personas maravillosas, que son Miguel Domínguez y, bueno, un artista que se llama Enzo, ¿no? Con los que empiezo a trabajar y bueno, empiezo a trabajar con ellos, ¿no? Son una especie como de Virgilios que me van acompañando, ¿no? En esta especie de proceso. Entro en contacto con estos artistas que dirigen una academia, y ellos entienden rápidamente que no necesito en un principio lo que es esa especie como de formación reglada, ¿no? Esa especie como de entrenador que te enseña una técnica, etcétera, sino que necesito, pues eso, un compañero que me vaya espoleando, que me vaya alentando, que me vaya dando un poquito de... que me vaya enriqueciendo en el sentido de darme peso, ¿no? Darme ese punto de seguridad. Y con ellos me empiezo a aventurar en lo que tú decías. Empiezo a abandonar la línea, ¿no? La línea del dibujo. Con ellos empiezo inicialmente en el ámbito del grabado, pero rápidamente empiezo a demandar. Veo en este espacio en el que compartirá con ellos, veo a otros compañeros que están haciendo temas de óleo, etcétera, y empiezo a sentir que lo que yo necesito es algo mucho más plástico. Entonces, pues llega un momento que doy el paso, me meto con los óleos y hasta hoy, ¿no? Y se inicia una senda que no sé qué límite tiene, ¿no? Es verdad que aunque he dado el paso de los óleos, pero también siento de alguna manera la inclinación hacia la escultura, hacia otros materiales, ¿no? O sea, tengo la sensación ahora mismo que las técnicas, la necesidad de abordar otro tipo de técnicas. Otros soportes. Sí, otros soportes. De hecho, hay una cosa que el otro día, hablando con Daniel, al que habéis conocido al principio, hablábamos un poco de que el arte conceptual, o sea, uno se pone al servicio del concepto,
no busca el concepto al servicio de la técnica, ¿no? Y es verdad que ahora mismo tengo unas técnicas que más o menos estoy dominando y todavía sigo, en ese sentido, siendo muy amateur, sigo buscando conceptos que se incluyan o que puedan ser fácilmente acogidos dentro de estas técnicas, ¿no? Pero el siguiente paso que ya empiezo a vislumbrar es la necesidad de ofrecerme y estar al servicio de un concepto, ¿no? Y en ese sentido tendré que ser capaz de abordar otras técnicas que los conceptos que me interese plasmar, que me interese trabajar, que me interese explorar, no me estén demandando. Entonces, pues bueno, esto es una aventura, o sea, eso no se queda solamente aquí. Claro, yo pienso a lo mejor en la obra, yo tengo obra tuya en la biblioteca y tengo obra tuya en mi colección personal desde hace mucho tiempo. Recuerdo perfectamente, por ejemplo, un retrato a Bolivic de Schopenhauer brutal, me parece que era con Bolivic o con lápiz o con tinta china. Era un pilot. Era un pilot, eso era. Y recuerdo habernos juntado para hacer fanzines hace muchos años. He conocido muchísimo de cómic gracias a ti, muchísimo, y no solo de manga y tal, sino de cómic clásico. Pero lo que me parece, para no quedarnos como en la conversación agotada de técnicas, soportes, formatos, lo que me parece interesante es cómo llegas a un ámbito de creación artística distinguiéndolo tanto del ámbito de creación que supone la filosofía. O sea, escribir un texto también es creación, ¿no? Por ejemplo, sin aproximarte al arte contemporáneo desde la estética. Eso me interesa. O sea, creo que tal vez la formación filosófica y en lo que has trabajado durante más años es más político que estético. Creo que sí. La tesina que hiciste sobre Malaparte o haber estudiado Gustavo Bueno la teoría de cierre categorial o teoría de las categorías. Es curioso que digas, me ha llamado la atención que digas que con respecto a la ciencia que era algo para lo que no vales, ¿no? Y esa distinción de que la filosofía no es una ciencia, porque para eso es lo que te has decidido finalmente, ¿no? Sí. Por un lado, y por otro lado, que habitualmente cuando se salta de humanidades, liberal arts, o como le queramos llamar, como en el ámbito de humanidades, hacia la creación artística, suele ser desde estética, ¿no? Creo que ese es un punto que compartimos tal vez los dos, que el interés no es, aunque hayamos leído mucho Adorno, hayamos leído muchas cosas que podrían encajarse desde ese punto, no es desde ahí desde donde hemos llegado, sino desde otras... Sí, es por eso. Desde entender las prácticas mucho más diseminadas, ¿no? Mucho más mezcladas, que sí. Por eso yo hablo de creación y me da igual si es texto, es imagen, es sonido, ¿no? Yo creo que tú y yo, corrígeme si me equivoco, pero es verdad, llegamos a la estética desde otras inquietudes. Has nombrado el tema de la política. Para mí es que son dos cosas inseparables la una de la otra. Sé que a lo mejor puede resultar sorprendente, pero ojo, no me estoy refiriendo a la estética o al arte en el sentido de que uno haga obras con un marcado carácter político, ¿vale? Estoy pensando, por ejemplo, en las obras, las maravillosas obras propagandísticas que hemos visto, por ejemplo, yo qué sé, de soviéticas, ¿no? O las que tenían lugar... Sí, o fascistas. O fascistas, sí, o republicanas incluso. O sea, quiero decir, no me estoy refiriendo a ese tipo de estética a lo mejor mucho más evidente, donde la función del arte es clara. Me refiero a la estética como una experiencia, el ejercicio estético como una experiencia personal, privada, que tiene su repercusión en el ámbito político, ¿no? Creo que los dos hemos llegado a la estética desde ahí, desde preocupaciones profundamente políticas o, si quieres, éticas. O metafísicas, ¿no? O metafísicas, efectivamente, sí. ¿No? Y curiosamente, ¿no? Eso nos ha dado pie a que terminemos
recalando en este campo que se acota con la palabra de la ética, de la estética, si es que se puede acotar algo, este campo de alguna manera, ¿no? Bajo una palabra. Yo creo que luego si te parece bien, cuando hagamos un repaso, que había pensado, no sé, coger el móvil y hacer un repaso por algunas de las obras que tengo. 3 obras que tengo ahí acabadas y 2 con las que estoy trabajando en proceso. Y yo creo que una de ellas puede dar pie a que, bueno, pues se inicie un diálogo importante. De hecho, te voy a poner también, yo te he preparado también una pequeña trampa, ¿vale? Venga, va. A ti, para dar pie a yo no te he preparado ninguna trampa. pero me saco una de la manga en cualquier caso. No. Comenzamos si quieres con el recorrido, así conocen tus obras, porque yo las conozco. Sí, yo creo que está bien, que es buena idea. Que además un poco voy a desmontar un momento del trípode el móvil, ¿vale? Perfecto, sí. Y a ver, ¿me veis, no? Vale. Voy a desaparecer de plano mientras, me voy a poner medio de lado y mientras veo la pantalla y os enseño los cuadros en los que estoy trabajando, ¿vale? Perfecto. Estoy trabajando ahora mismo sobre estas 2 obras, que no sé si las podéis ver, ¿vale? Me dejo un poquito para que las veáis, las 2 obras, ¿vale? Esta que tenéis aquí se llama El Censor, ¿vale? Este es El Censor. Es el título que le he puesto, ya sabéis. ¿Es un retrato? Es un medio retrato, no sé si lo veis, ¿vale? Sí. Se ve aquí. Es medio cuerpo, ¿no? Sí, es medio cuerpo, está dividido en 2 partes el cuadro, juego en un principio con colores complementarios, con lo que son los verdes y los naranjas, y aquí igual, todo con lo que es el amarillo y el violeta. Ajá. En un principio, bueno, los 2 cuadros, os cuento un poco la idea, ¿vale? Que igual que ahora mismo estoy trabajando sobre esta idea, también he de deciros que no termino de tenerla del todo definida. Hay una serie de cosas que últimamente me inquietan un poco, que es el tema de la experiencia de la decepción, ¿no? Y entonces, dándole vueltas a la idea de la decepción, estaba pensando qué personas de alguna manera se han sentido profundamente decepcionadas, ¿no? Pensaba un poco en nuestras, la generación quizás de nuestros padres, ¿no? Que protagonizan y que nos han contado, ¿no? Que ellos han sido protagonistas de un periodo de transición en el que se acaba con un largo periodo dictatorial, ¿no? Y pues empezaron a vivir a finales de los 70, principios de los 80, pues un momento de mucho entusiasmo en el que todo era posible, ¿no? Y dice el término de todo era posible, algunos amigos sabrán por qué. Todo era posible, hubo un momento de experimentación, pero que con el paso del tiempo creo que muchas de las ilusiones que estaban ahí depositadas quizás se han ido diluyendo, se han ido agotando, y hay gente que de alguna manera ahora, cuando se replantea esa época, pues a lo mejor lo viven con cierta decepción. Claro, yo no me atrevía a abordar este contexto histórico que os estaba diciendo. Entonces buscaba contextos históricos similares. Lógicamente la idea se me va a otros momentos. Gracias, Daniel. La idea se me va a otros momentos de dictaduras, ¿no? O de periodos en los que algunos pueblos habían estado bajo un totalitarismo. Entonces rápidamente pienso en la Unión Soviética, finales de los 80. Y entonces empiezo a buscar personajes que de alguna manera, pues puedan servirme para ir mostrando diferentes diferentes posicionamientos que se podía tener ante ese momento de cambio en el que mucha gente sentía ilusión, otros sentían la decepción por el fin de un
movimiento político en el que habían depositado sus esperanzas y que al final se había demostrado que no había. Entonces, por eso busco, por ejemplo, este personaje que sería el censor y este otro personaje que sería una trabajadora textil, ¿no? Sería una especie como de costurera. Estoy todavía explorando cuáles son las ideas que quiero transmitir un poquito en el fondo de estos dos cuadros. Pero estos dos cuadros, ya lo digo ya, Daniel, gracias. Estos dos cuadros son, de alguna manera, estoy contento con ellos, a pesar de que me esté llevando trabajo y sea un pulso constante, porque si os fijáis son dos cuadros en los que estoy consiguiendo de alguna manera romper con uno de los, ¿cómo decirlo?, de las dificultades que yo en el desarrollo de mi estética pues siento, que es el tema de la línea. Si os fijáis, son líneas muy rotas, estoy trabajando mucho en ello y me cuesta muchísimo, ¿no? Porque, como decía Blanca al principio, yo vengo del ámbito del cómic, de la ilustración, donde todo es un tipo de dibujo de trazo mucho más limpio, y tenía la necesidad de romperlo. ¿Por qué no lo rompía? Como ahora lo veréis, pues no sé, eso es una cuestión en la que habría que profundizar. Quizás se tenga que hacer un trabajo psicológico importante para conseguir romper esas líneas, ¿no? Como veis, por ejemplo, aquí en este cuadro, pues veis ya algunos de los trazos, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, muy bien donde hay bastantes veladuras y donde la línea no está claramente definida, ¿vale? Aquí lo veis también. Me gusta mucho jugar con la mancha, explorar la mancha, que es esa mancha con la gradación, ¿no? Con los grises, o sea, aunque sea en color, como con los tonos, en vez de esa limpieza que es más de cuchillo, que es más de dibujo, ¿no? Sí, en tu caso. Yo siempre he sido una persona que he trabajado con muy poquitos tonos. Ya te digo, línea muy limpia y pocos tonos. He trabajado mucho siempre en la escala de grises. Me estoy obligando igual que os decía, romper esta línea, me estoy obligando también a meter el color, ¿no? Porque es una cosa que siento que necesito hacer, ¿no? No es que me esté obligando, no es una especie como, digamos, de tortura a la que me esté autosometiendo, no, es porque verdaderamente es un campo en el que, pues que deseo explorar, ¿no? En el que me quiero medir de alguna manera. Decían mis padres cuando era pequeño y hacían comparaciones, por ejemplo, entre cuando dibujábamos, ¿no? Yo y mi hermana, ¿no? Que siempre me decían, qué bien dibuja Iñaki, pero es Izaskun la que domina el color, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Ella tenía una intuición acerca de los colores, de las mezclas de los colores que yo no tenía, y eso es una cosa que sigo todavía trabajando. Pues aquí veis estas dos obras. Esta es una obra que acabo de empezar, nada, es simplemente una mancha, porque quiero jugar también con la idea de las cartografías, ¿no? Si os fijáis, os parece una representación. Estoy jugando con texturas y estoy jugando con las texturas e intentando reproducir también representaciones cartográficas, ¿no? Ya lo veré más adelante, ¿no? Porque quiero mezclarlo también en principio con lo que es el retrato. Y voy a aprovechar también para mostraros aquí otras obras que tengo, que se ven aquí, estas tres obras. Ese es el primer retrato que expusiste, ¿verdad? En la academia que comentabas, después de haber estado durante bastante tiempo trabajando en él, ¿no? Efectivamente, cuando estuve en aquel estudio, pues este fue, digamos, con el que me gradué, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con el que empecé a creerme y a creer la posibilidad, a sentirme con la energía suficiente. Iba a decir la potencia, pero no me atrevo a utilizar la palabra. Te ríes, ¿verdad? Sí. Pues con la potencia suficiente, vamos a dejarlo así, como para poder empezar a salir de ese ámbito privado y esta exposición de carácter público, ¿vale? Esta mañana he venido temprano, he ordenado los cuadros y no he sido consciente que curiosamente de forma espontánea los he puesto así, porque me parecía que era mejor la forma como mejor quedaban, pero resulta que luego siguen una cronología, es decir, que este es el más antiguo, este es el último que tengo acabado, ¿vale? Este es uno intermedio, ¿vale? Y luego pasamos de este, que si os fijáis ya juega con muchos más colores a los que acabáis de ver, ¿vale? Paso a presentaros. En un principio yo jugaba
con la idea, buscaba en la mitología, la figura mitológica de las hilanderas, en concreto esta es la segunda de las hilanderas, la hilandera que se encarga de cuidar, ¿no? Jugaba un poco con la idea porque quería trabajar un poco la idea de la maternidad, ¿no? Que está de fondo. De hecho, no aparecen los hilos, pero sí que aparece el trapo, un trapo que está siendo de alguna manera cuidada. Este me lo reservo, con tu permiso, Blanca, para un poquito más adelante, ¿vale? Vale. Porque quizás este es con el que yo tengo una afinidad más personal y creo que nos va a dar pie también más adelante a la charla. Este otro se llama Agostura. No sé si lo veis bien, ¿no? Y bueno... ¿Por qué se llama así? Sí, ese es el título porque la Agostura es el... no sé si utilizar la expresión de echarse a perder, ¿no? Pero lo que yo estaba buscando era el final del día de un trabajador, ¿no? Cuando después de estar echándole horas y horas, se termina sentando, ¿no? Y se sienta con ese cansancio. La de un sujeto que sea con su traje o desnudo, se ha expuesto a lo largo de todo el día, ¿no? A los rigores de las rutinas, ¿no? Y de las exigencias del trabajo. Y bueno, ese sujeto con cierta hermosura que la vida de alguna manera ha pasado como un rodillo por encima, ¿no? Con ese traje desgastado, que parece de alguna manera casi estos tonos como si fuesen no me sale la palabra, ruinas, no, justo lo contrario a las ruinas, monumentos, no, perdón, que me están soplando por aquí los desechos de derribo, no me sale la palabra. ¿Ya? Los escombros, gracias, Sonia. Me han soplado por ahí, los escombros. La idea de los escombros, ¿no? Pues de alguna manera él se está convirtiendo en una especie de escombros, si os fijáis en los detalles, ¿vale? Y bueno, eso me sirve también un poco para... Te tengo que decir que a mí, sí, cuando vi este último terminado, me gustó mucho. Me gustó mucho del primero que tienes, que es más, desde mi punto de vista, que no tengo ni puta idea, ¿no? O sea, yo te hablo como público y consumidora. Que lo primero me parece más una obra académica en el sentido de dominar técnica, color, encuadre, el perfeccionamiento, dominar, como has dicho, la técnica, no sé qué. Y sin embargo, en el último que has hecho eres tú. O sea, ya no te quedas enclaustrado en ese rollo de dominar, de saber, de hacer, sino que has dejado, con eso que decíamos nosotros siempre, por ejemplo, hablando de las variaciones Goldberg, ¿no? Y de Bach, que una cosa es hacer matemáticas, otra cosa es hacer música como Bach. O sea, son dos cosas diferentes, ¿no? Que hay que tener algo que no es la mera técnica, sino que es lo que tú pones en las cosas que haces. Y desde luego, como que no me importa tanto ni el que sean cascotes, porque sí transmite esa sensación de hastío, de cansancio, de agotamiento, ¿no? Y me parece que eso está bien conseguido en la medida en la que eso es lo que me ha transmitido a mí, sin tener, a lo mejor en este caso, muy claro cuál era la pretensión de la pieza, y que sí se ha logrado, ¿no? En la comunicación. Esa era la idea, ¿no? Es mucho más personal que este otro. Me toca mucho menos, ¿no? Este fue un cuadro más un poco de explorar incluso a lo mejor gestos que estaban ocultos más allá de lo que era la modelo en un principio, que si la conocierais, bueno, pues la modelo realmente no tiene ese gesto, o sea, es una persona mucho más, tiene un gesto mucho más duro, ¿no? Sin embargo, la modelo, pues generalmente tiene un gesto mucho más dulce. Incluso las fotos que yo había trabajado con ella,
no salía el gesto terminó saliendo de forma espontánea, ¿no? Este era un poco más la exploración de la posibilidad de los gestos, pero estos son mucho más personales, estos dos, ¿no? En este yo me siento mucho más reconocido, es decir, este es el día a día del trabajo, o sea, es como llegas a casa, como yo sentía que llegaba a casa, y como de alguna manera quedaba pendiente algo por salir. Pero sí que sí diría, yo sí apuntaría ahí que sí que es una obra personal, porque es cuando llegas a casa lo que hace alguien como tú, ¿no? No es alguien que a lo mejor llega a casa y lo que hace es enchufar un videojuego o, no sé, encender la tele y ponerse a ver cualquier serie de Netflix como para... No, esto es la conciencia del agotamiento, no es la evasión del agotamiento, ¿no? No es claramente como... es eso. Y de hecho, si empiezo todo este proyecto en el que estoy metido, es en parte porque estaba así. Es decir, aquí hay algo mío de fondo, ¿vale? O sea, no puedo decir que evidentemente es un personaje construido, ¿no? Pero sí que hay elementos personales, ¿no? En la forma de estar, ¿no? En el día a día. Ya estaban recogidos aquí, de alguna manera. Acércate un poquito a ese para que se vea un poco mejor, que desde lejos se ve... ¿Así? ¿Ah? Sí. Así. Vale. Ahí, no te recuerdo. Bueno, te iba a decir, no te recuerda a alguien, ¿no? No te tiene por qué recordar a nada, ¿vale? Ni a nadie, en un principio. Pero sí que aquí hay un elemento en este que a mí claramente me inspira, ¿sabes? Para mí es el Ángelus. Es el Ángelus de Klee, ¿no? Es el por Klee, es mi Ángelus particular de alguna manera, ¿no? Es esa presencia que llega cuando todo está perdido, ¿no? Y que se replantea todo, ¿no? Que se encuentra entre los escombros y entre las ruinas, que son dos cosas muy diferentes, ¿no? Esas ruinas sobre las que hay que volver, sobre las que hay que trabajar, ¿no? Para mí este es el sentido de la estética, ¿no? Es con el que yo más me encuentro. Es una figura pantanosa al mismo tiempo. Es la idea de intentar volver a recuperar unos orígenes, mejor dialogar con unos orígenes para replantearnos a lo mejor las construcciones políticas en las que nos encontramos, pero entendiendo la política como la gestión del espacio público, la manera de estar en el espacio público, ¿no? Y por eso te decía que esta era la trampa que te estaba Ya. ¿no? Que viene muy a cuento precisamente en el día de hoy, ¿no? Que son los 80 años de la muerte de Benjamin. ¿Precisamente hoy? Precisamente 26 de septiembre. Acabo de hacer una lectura sobre Benjamin, justo. Sí. Tengo los pasajes aquí al lado. La lectura, pero no sabía que hoy era precisamente... Pues los 80 años. Este es un cuadro al que le tengo mucho cariño, porque para mí es un cuadro muy inspirado en Benjamin, muy inspirado, por ejemplo, en la lectura que hace Agamben de Walter Benjamin, que personalmente reconozco que es una lectura que me gusta muchísimo, ¿no? La idea de ese ángel paz que por un lado implica la destrucción, pero para la redención o para la salvación. Tú sabes de esto mucho más que yo, ¿no? Sobre la figura del ángel de Benjamin. Pero para mí esta es la esencia de la estética. Y volvemos a lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? La estética como diálogo, como una forma de diálogo, como un diálogo íntimo, profundo, honesto, en el que uno se replantea los órdenes jurídicos, los órdenes políticos en los que nos encontramos, ¿no? Donde de alguna manera intentamos remontarnos quizás a ese universo ahistórico anterior casi como si fuese esa especie como de paraíso, ¿no? Perdido, ¿no? Vete a saber si existe, ¿no? Ese punto originario, ¿no? Sí, el tiempo originario, precisamente. Sí, yo prefiero pensarlo muchas veces como a esa sopa primitiva, de ahí lo del pantano que te decía, ¿no? A esa opacidad, a esa tiniebla, pero esa tiniebla que se tiene que ver como creo yo que hay que interpretar realmente muchas veces el concepto de potencia de Aristóteles, no como una carencia, sino como, no como yo creo que te he entendido muy bien y creo que a lo mejor más que Aristóteles estás hablando de Agustín, ¿no?
como eso que se conserva en la propia destrucción y para lo cual hay que... Quizás es porque yo hago una lectura a veces a lo mejor de Aristóteles, que no es la más ortodoxa, ¿no? Pero yo sí que veo, me dicen por aquí que nos quedan 5 minutos. Vale. Gracias. Y quizás no es la lectura más ortodoxa que se puede hacer de Aristóteles, pero cuando, por ejemplo, pienso en el concepto de potencia, no como una persona que a lo mejor tiene unas características, de esas características le permiten desarrollar algo, sino que creo que eso es algo que todos tenemos que tener en cuenta, que no es que nosotros tengamos todos unas características y que en función, digamos, de tus aptitudes puedas llegar, tengas la potencia de conseguir algo. Y esto va un poco, es otra cosa, pensando en todos los compañeros que están ahora mismo, todos los amigos que están conectados. No en ese sentido, repito, no en el sentido de que tengamos unas aptitudes, yo tengo estas aptitudes y tengo la capacidad. No, sino como que tenemos potencia porque en nosotros se da la ausencia, si quieres, decías tú lo de Agustín de Hipona, la ausencia de un bien. Todos realmente habitamos en ese bien y ese bien está por desarrollarse. Es decir, es una tiniebla de la cual podemos salir. Y cuando hablaba del orden político me refiero a eso. Vivimos en un montón de situaciones de injusticia y eso no quiere decir que no podamos salir de esas injusticias, ¿no? Que la justicia se puede abrir paso a través de las injusticias. No sé si me explico. Seguro que tú, que lo tienes mucho más trabajado, puedes aclarar algo más sobre eso. No, hombre, no, yo seguro que lo que pasa es que te conozco hace muchos años y entonces sé por dónde vas y lo que quieres decir. Que yo tenga más claro en absoluto. No había reparado en esto que estás diciendo, no lo había pensado, la verdad. Yo tengo una visión un poco más pesimista, un poco más negrona, ¿no? del ángel, el ángel que lleva las alas enredadas, ¿no? Una con la otra. Es un ángel que tiene alas que no sirven. Y me parece interesante como que está inmiscuido en la misma tragedia. No es un elemento, no es el ¿cómo se dice? No me sale. El antropólogo que va a un laboratorio y mira desde fuera. Está en el propio escenario, en el panorama del desastre. Forma parte del desastre, ¿no? Y detona el desastre. Pero vamos, o sea, como que me dejas pensando. Claro. Me parece también interesante lo que has dicho antes del ámbito privado de creación. Y yo te corregiría en eso y diría que más que privado es un ámbito íntimo en el que tú te has desarrollado, no privado, íntimo. Sí, que no es lo mismo. No es lo mismo porque no estás en el salón de un banco, de un despacho. Eso es privado para mí. Íntimo es, estás en las carpetas de mi facultad, donde me hacían las caricaturas, o en no sé dónde, en espacios que quedan conservados. Sí. Con todas esas potencias que sean que se hayan actualizado o no, pero que está articulado en el mismo, o sea, en tu propia, en cómo eres tú. O sea, para mí, yo no noto un cambio que me parece extraño que de repente te dediques a hacer esto. Me pareces valiente, eso sí, y sí tengo que decirlo. O sea, en un momento en el que la producción y la hiperproducción es algo que a todos nos tiene desbordados, el tomarse el tiempo, parar para hacer algo, y hacerlo con una intención casi como de amateur que intenta empezar a adueñarse de lo que hace, a mí me parece maravilloso, a mí, por lo menos. Es apostar por la experiencia estética, pero ¿sabes qué es lo más triste? Lo más triste es que si yo lo he hecho es porque me lo puedo permitir. Eso no es triste. Eso no es triste. No. Eso es maravilloso. O sea, a ver, para mí es maravilloso, desde luego. Pero estoy pensando que ¿por qué no lo puedo hacer antes? ¿Por qué hay tanta gente que no lo puede hacer? Yo no creo que no se pueda hacer, sino que no era el momento cairológico, ya que estamos así en plan benjaminianos, porque no era el momento apropiado para hacerlo, porque tenías que esperar a llegar a lo mejor a este punto para poder hacer eso, ¿no? Desde luego, sí. Estoy de acuerdo contigo en eso, claro que sí. O sea, llega el momento en el que uno lo tiene que hacer
y lo siente, pero también hay unas condiciones, tienes que estar rodeado de unas condiciones, y si yo lo hago también porque me lo he podido permitir, Blanca, porque cuentas con un soporte emocional, un soporte afectivo, de amigos, un soporte material, un soporte económico, es decir, hay un privilegio. O sea, lo que es triste es que sea un privilegio también, el hecho de poder apostar por la estética. A mí me asombra y con orgullo pues esa gente, a lo mejor por los motivos que sea, que con menos soporte, con menos seguridad de carácter material y económica, pues se aventuran, ¿no? Pero es verdad que se necesita igualmente. No, yo creo que lo interesante es que no quedas en esa figura del artista maldito. Como no oigo nada, así que no perdón, Blanca. Nada. A ver, perdón. Perdona, Blanca, que está Daniel. Sí. Tranquilo. Perdón, que nada, así ya cerramos. En la escena. Ya cerramos con esto último que te digo, que no me acuerdo ya qué es lo que decía. Que no creo, yo no creo que sea cuestión de mérito y de posibilidades. Yo creo que es otra cosa, ¿no? Y yo que precisamente defiendo tanto trabajar desde lo precario, que es la situación en la que estamos. Vamos, me parece que no tiene nada que ver con privilegios lo que estás haciendo, lo que tiene que ver es con valor, con una decisión, con la toma de una decisión, llevarla a cabo y hacerla. Pero esa es mi perspectiva desde fuera, y en cualquier caso yo estoy muy contenta de que estés en Atelier Solar, lo digo porque además creo que tengo parte de responsabilidad en esto, ¿no? Y me parece maravilloso que no estés en una mera academia en la que estés desarrollando técnicas, sino en un ambiente de creación en el que discutes con los demás qué cosas son las que a cada uno le interesan, las que está haciendo, lo que trata, y creo que eso es lo que va a hacer que tú puedas desarrollar lo que llevas dentro, ¿sabes? Que saques lo que te interesa. Y me parece que es, vamos, es un gustazo haber hablado contigo y un honor ser la que te entrevista, y además a ti, que te tengo mucho cariño al margen de todas las cosas. Y un gusto también que Daniel me invitara, y espero poder ir en físico personalmente a conocer el estudio con más calma, con y sin estado de alarma, lo antes posible. Y te deseo muchos privilegios, mucho más valor, mucho color, mucho blanco y negro, rayas, gradaciones y todo lo que te dé la gana y te salga del alma. Y estoy convencida, y de verdad, para mí, de verdad creo que en este punto tiene mucha importancia el valor de haber tomado esa decisión. Así que enhorabuena. Sí, pues, estoy muy de acuerdo, Blanca, y por alusiones también, creo que es también una maravilla poder contar con Iñaki aquí, porque además hablabais antes también de lo amateur, de lo profesional, me parece que es importante que se desdibujen esos términos, ¿no? Y pensar incluso que todo profesional debería estar en un momento amateur, en cuanto que debería estar en ese proceso de cambiar, de avanzar, de seguir, de inventar, de arriesgarse, de esa inseguridad que uno puede tener cuando empieza, debería ser continua hasta que uno muere, ¿no? Y que yo diría, y que yo ahí te interrumpiría y lo diría porque antes también lo he dicho y lo critico como eso que decía de dominar la técnica y tal, es que tal vez lo que te va a salvar es la inseguridad. O sea, en el momento en el que empiezas a hacer sota, caballo y rey, con una soltura, con una calma, a lo mejor es que ya no estás haciendo nada, ¿no? Entonces este momento de riesgo es justo, por eso me parece interesante, como haber tomado esta decisión en un momento como este. Es que dice mucho, ¿no? A mí me parece muy buena decisión y te apoyo totalmente, y además creo que de aquí van a salir muchas cosas. Que no hay que tener prisa, porque no es una cuestión de resultados, sino de proceso. Entonces da igual los cuadros, o sea, dan igual las piezas, dan igual si es dibujo o es no sé qué, si es profesional o amateur. Lo importante es que estés haciendo algo en lo que crees. Eso hasta ahí es hasta donde llego yo, ¿no? Que puedo estar equivocadísima, probablemente, pero bueno. Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo, Blanca. Pues bueno, gracias, Blanca, gracias, Iñaki, gracias a todo el mundo que está ahí conectado en sus casas, por haber hecho real esta conexión virtual, este acercamiento, este ensayo a un acercamiento a un estudio de manera virtual. Y os animo a que os conectéis dentro de 10 minutos. Ya salgo corriendo de aquí con el móvil al estudio de Arturo Soria, porque nos conectamos
con Gaby, con Gabriela Herrera. Y sí, Iñaki iba a decir algo. Solamente decir una cosa, darte las gracias, Blanca, por haber estado ahí, que me siento súper afortunado por contar con tu amistad, por ser amigo tuyo y que te quiero. Bueno, y éxitos en Salamanca con el proyecto, ¿no?, que tienes entre manos. Así que, bueno. Yo os dejo. Muchos besos a todos. Gracias por invitarme. Gracias por escucharnos. Gracias a todos los que os habéis conectado. Gracias a todos.